Sí, ¿qué pasó? Ah, para que. Ah, no. Para que quiero. Un segundito. Participantes. Ahí está. Avíseme si le apareció. Ahí está. Pegada con otras. Me dicen cuando largo y... Cuando quiera, Doc, si le parece, cuando se termina esta, creo otra y mando así la Bueno, retomamos y ya vamos a quedar sin tiempo. bueno. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. Para mí es un placer. Para mí el hospital es mi casa y siempre que me invitan trato de participar en cualquier charla o en lo que sea. Me pidieron hablar algo de perfusión tisular. Yo por formación o por deformación voy a hablar más de terapia intensiva y de sepsis. Por ahí puedo plantear algunas cosas relacionadas a la anestesia, pero básicamente mi idea es discutir saturación venosa de oxígeno, lactato y delta de CO2 y radio, delta de CO2, delta de contenido de oxígeno. Con todas estas voy a tratar de discutir el significado de cada una de estas situaciones y para qué sirven, digamos, y cómo podemos manejarlo o de alguna manera tratar estos pacientes. Comenzamos con saturación venosa. Bueno, si me quieren parar o preguntar algo, obviamente pueden hacerlo sin problemas. La saturación venosa, cuando yo empecé a hacer terapia intensiva, que fue en el año 97, no existía y medir saturación venosa no tenía mucho sentido. Hasta que en el año 2001, Emanuel River publica un trabajo que probablemente ustedes conozcan bien, que es un trabajo que en pacientes sépticos dentro de una guardia de un servicio de admisión de un hospital, y hizo lo que se denominó una terapéutica guiada por objetivos. Tomó pacientes sépticos que en ese momento tenían criterio de respuesta inflamatoria sistémica, hipotensión o hiperlactacidemia, una de las dos condiciones, y a partir de ahí él los randomizaba, 260 pacientes, 263 los randomizaba a una terapéutica que él denominaba estándar, que esto era básicamente signos vitales normales, PVC entre 8 y 12, TAM más de 65 y ritmo diurético más de 0,5 mililitros kilo hora. Y otro grupo, que los denominaba de resucitación temprana guiada por objetivos, que tenía los mismos objetivos hemodinámicos más la saturación venosa mixta. Y que, si la saturación venosa mixta era menos del 70%, veía qué pasaba con el volumen minuto cardíaco, con el hematocrito, con la saturación de oxígeno y con el consumo. Más o menos el algoritmo era que él hacía. Esto lo hacía dentro de 6 horas. Si el paciente llegaba, estaba hipotenso, con hiperlactacidemia y signos de infección o de respuesta inflamatoria sistémica, le ponía una vía arterial, una vía venosa, medía PVC. A partir de la PVC, si eran menos de 8, lo expandía con fluidos, cristaloides o coloides, esto no estaba definido, y después veía la presión arterial media. Si estaba hipotenso, usaba drogas vasoactivas. A partir de acá, veía la saturación venosa. La saturación venosa, si era menos del 70%, con un hematocrito menos del 30%, transfundía a los pacientes. Si no, tenía más de 30% de hematocrito, usaba dobutamina. Y si con dobutamina o con la transfusión de sangre la saturación seguía siendo por debajo del 70%, los intubaba y los ventilaba. Todo esto lo hacía en 6 horas. Obviamente le ponía antibióticos, había cosas que no estaban muy aclaradas del estudio. Lo concreto, que cuando vio el outcome primario, que era la mortalidad hospitalaria, fue de 46% en el grupo de terapéutica estándar y 30% en el grupo de resucitación temprana guiada por objetivos. Obviamente, el impacto de mortalidad es muy alta y a partir de acá hubo un boom sobre el uso de saturación venosa.
Vamos a discutir más o menos el trabajo. Debo confesar que yo soy bastante crítico de la saturación venosa, no es una herramienta que me guste mucho, pero voy a tratar de explicar por qué no me convence tanto. Él lo que hizo es expandir con fluidos a los pacientes y en las primeras 6 horas el grupo de resucitación temprana requirió más fluidos que el grupo de resucitación estándar. ¿Está bien? Y al tercer día los dos grupos de pacientes recibían la misma cantidad de fluidos. ¿Está bien? Con respecto a la transfusión de sangre, obviamente fue significativamente mayor en el grupo guiado por objetivos, porque si desaturaban, los pacientes los transfundían con sangre. Si estaban hipotensos, los vasopresores que se usaron fueron similares en los dos grupos. Y la dobutamina, que se usaba en los que tenían menos del 70% de saturación venosa, fue significativamente mayor en el grupo de resucitación temprana, 13%. Ahora, cuando uno usa 13% de 260 pacientes, la verdad la cantidad de pacientes que recibieron dobutamina es poco y nada, unos 18 pacientes, 17, vaya a saber. Y la ventilación mecánica fue igual a los dos trabajos. Él concluye que la resucitación guiada por objetivos, concretamente con saturación venosa, reduce la mortalidad. ¿Está? Esta es la conclusión del trabajo y que fue un boom. Ahora, cuando uno mira el algoritmo que él había planteado, la expansión con fluidos, que fue significativamente menor en el grupo que estaba guiado a la terapéutica por objetivos, la expansión por fluidos, el criterio de pasarlo fue la PVC y no la saturación venosa. Y el uso de drogas vasoactivas, el criterio para usarlo fue la TAM y no la saturación venosa. Es decir, lo único que queda o que hizo, la ventilación mecánica era igual en los dos grupos, así que eso no diferenció absolutamente nada. Lo único que queda de diferente son la transfusión de sangre y el uso de dobutamina. Como les decía antes, dobutamina se usó en poco y nada de los pacientes, 18 pacientes. Y la transfusión de sangre, por lo menos en estudios de terapia intensiva, y probablemente en anestesia sea similar, es bastante difícil decir con certezas absolutas que la transfusión de sangre disminuye la mortalidad. De hecho, hay varios trabajos que la aumentan. Y uno debería ser bastante restrictivo en la transfusión y no ser tan liberal en su uso. Pero bueno, lo concreto es que el estudio marca que la mortalidad fue significativamente menor. Ahora, creo que deja muchos interrogantes si la saturación venosa fue lo que sirvió, o en realidad fue que uno lo hizo rápidamente, le pasó fluidos, lo sacó de la hipotensión en las primeras horas. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mide, esto es saturación venosa pulmonar normal, cuando uno mide saturación venosa, de alguna manera lo que debemos pensar, y eso es sistemático, es extracción de oxígeno. Si la saturación venosa es del 75%, obviamente será el 25% de extracción, o andará por ahí, depende la saturación de oxígeno que tenga, del lado arterial, pero básicamente uno debe entenderlo como extracción de oxígeno. Y esa extracción de oxígeno se puede modificar tanto porque o yo doy menos disponibilidad de oxígeno, entrego menos oxígeno a los tejidos, o porque me aumenta el consumo. Por lo tanto, primer punto que me parece importante destacar, que el paciente, si tiene desaturación venosa, el mecanismo puede ser por aumento del consumo o por caída de la disponibilidad. Y no necesariamente esto es un mecanismo hemodinámico que uno tiene que hacer alguna maniobra como expandir con fluidos o usar dobutamina. Por ahí hay que bajarle la fiebre o relajarlo o buscar alguna otra alternativa para mejorar la saturación venosa. El otro punto que hay que considerar es que si un atleta que corre 100 metros en forma anaeróbica hace la carrera y uno le mide la saturación venosa, después de la carrera va a ser extremadamente baja y a ese tipo no hay que expandirlo y hay que esperarlo. Y si pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas y que tienen volumen minuto extremadamente bajos, esos pacientes habitualmente viven en su casa con saturaciones venosas extremadamente bajas. Entonces me parece que hay que ser bien cauto cuando uno mide la saturación venosa, el significado de la misma. La otra cuestión que vale la pena aclarar es que Emanuel Rivers medía la saturación venosa de la vena cava superior. Y que las saturaciones venosas de todo el organismo son bastante heterogéneas, y en situación de shock en general, la parte que más sufre en general es la infradiafragmática, donde el impacto de la saturación venosa puede ser menor. Por lo tanto, en situaciones de shock, que el sistema nervioso central o la parte alta del cuerpo puede ser que no tenga grandes alteraciones y los pacientes estén significativamente chocados. ¿Sí? El otro punto que me parece que vale la pena destacar, y mucho,
Esto es un estudio que hizo el grupo de Guillermo Gutiérrez en el 2004, en el cual, en pacientes que tenían catéteres de Swan-Ganz puesto, le miden saturación venosa tanto en la arteria pulmonar como en la vena cava superior. Y lo que hace es un plot de Blany-Allman, que es una forma de tratar de ver si los métodos son intercambiables. Es decir, si yo mido la saturación venosa en la vena cava superior, es lo mismo que medirla en la arteria pulmonar. Cuando este es el cero, esto significa, este cero que está acá, significa que la saturación venosa arterial y vena cava superior es la misma, si es la misma es cero. Ahora, el sesgo de esta medición es este de acá, esta diferencia entre 0 y esto, que sería menos 5. Por lo tanto, habitualmente, entre la vena cava superior y la arteria pulmonar hay 5% de diferencia entre uno y otro método. Ahora, en el mismo paciente, en la misma situación, si yo saco sangre en simultáneo del puerto proximal y del puerto distal del catéter de Swan-Ganz y quiero meter el 95% de las muestras con 2 desvíos estándares y hago diferencias y promedios, esto se va a menos 15 y más 5. Hay 20% de diferencia entre una y otra medición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener 50% de saturación venosa en la vena cava superior y 70% en la arteria pulmonar. Es decir, puede haber 20 puntos de diferencia en el mismo paciente en el mismo momento. ¿Sí? Por lo tanto, si voy a medir de una, tengo que medir por una y guiarme por esa y no ir intercambiando la medición, porque si mido por una u otra, puede ser que las diferencias sean muy notables. Y esto tiene que ver porque en la arteria pulmonar yo recolecto de cava superior y de cava superior y de cava inferior, y obviamente lo que pasa acá por ahí es diferente. ¿Sí? El otro punto que digamos, los defensores de la saturación venosa dicen que, bueno, no importa, en realidad se comportan bastante en paralelos una y otra. Digamos, si una baja, la otra baja, si una sube, la otra sube. Pero cuando en los modelos experimentales que se hacen distintos tipos de injurias en un animal, como ustedes pueden ver, la mixta, que es la punteada, y la continua, que es la central, esto no es tan paralelo, digamos, acá se invierte y acá está más bajo, es decir, no es que se comportan en paralelo, sino que se entrecruzan en algún momento durante la evolución de distintos tipos de injurias, hipoxemia, hiperoxia, sangrado, etc. El otro punto que pasa bastante en terapia intensiva es que los pacientes del grupo de Manuel Rivers, bien digo, el grupo activo, tenía 48% de promedio de saturación venosa. Es decir, la mayoría de los pacientes tenían menos del 50% de saturación venosa con unas extracciones de oxígeno extremadamente altas. Ahora, en estudios de cohortes, en unidades de terapia intensiva, las saturación venosas en promedio son significativamente más altas, son normales, más del 70% en todas las situaciones. Y en este estudio epidemiológico hecho en Holanda, en distintas unidades de terapia intensiva, la incidencia de la desaturación venosa menores al 50%, como encontró Rivers, se encuentra en el 1% de los pacientes. Y esto nos pasa bastante a nosotros. En terapia intensiva es muy raro que un paciente tenga saturaciones venosas por debajo del 70%. Probablemente esta situación de que no haya desaturaciones venosas importantes esté dado en lo que se denomina el gap de PO2. Digamos, el pasaje de sangre de la arteria a la vena no pasa a través de los capilares, entonces cuando uno mide PO2 tisular, la PO2 tisular es extremadamente baja, pero cuando uno mide PO2 venosa está más elevada. Acá esto es el gap de PO2. Y este gap es significativamente mayor en pacientes sépticos que en pacientes con sangrado. Bueno, esto suena bastante lógico. En la sepsis hay bastantes alteraciones. Estas alteraciones microcirculatorias son de bastantes tipos, pero en parte pueden ser denominadas o por convección, o por difusión, o por heterogeneidad. Lo concreto es que pasa sangre de la arteria a la vena por un mecanismo que es similar al shunt, sin pasar por los tejidos, entonces lo que yo reflejo acá no necesariamente refleja lo que está pasando en el tejido, ¿sí? Sea por convección, por difusión, por heterogeneidad del flujo, o por pasaje extremadamente rápido de la hemoglobina a través de los tejidos que no termina descargando el oxígeno. Por cualquiera de los mecanismos, eso pasa que la saturación venosa probablemente no esté reflejando lo que pasa en los tejidos. El otro punto, comparando, en un estudio que Alan Jones compara en el año 2010, bastantes años después del estudio de Rivers, ustedes piensen que
por lo menos en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, todo lo que era tratamiento de la sepsis, medir saturación venosa era un estándar de buen tratamiento. ¿Sí? Digo, del año 2001 para acá, digamos, hasta 2010 o un poco más. En un estudio publicado por Alan Jones, en pacientes de terapia intensiva también, pacientes sépticos, randomiza o aleatoriza 300 pacientes, 150 en cada rama, y guía la terapéutica, al igual que el protocolo de Rivers, por lactato o por saturación venosa. Y él lo que ve es que las P de los tratamientos, los mismos tratamientos, expansión con fluidos, vasopresores, dobutamina, transfusión de sangre, etc., siguió la terapéutica por lactato, es similar a que siguió la terapéutica por saturación venosa. La mortalidad es exactamente igual en los dos grupos. Y ya más recientemente, año 2014, salen 3 trabajos, uno en cada continente. Este es el primero, está hecho en Estados Unidos, que comparan un tratamiento usual versus saturación venosa como guía de resucitación en pacientes con sepsis. El mismo protocolo que planteó Rivers, lo que pasa que acá hacen 3 grupos, un tratamiento que denominan tratamiento usual, un tratamiento de una resucitación guiada por algún objetivo básicamente hemodinámico y un tratamiento guiado por saturación venosa. Este es el algoritmo de Rivers, que es el mismo que usa el estudio PROCESS. Y después hacen un grupo intermedio que hablan del shock index, básicamente, si tenían menos de 100 de sistólica o estaban taquicárdicos, le pasaban fluidos, bueno, un análisis clínico, pero me parece que no importa mucho esto, y tratamiento usual, lo que considerasen los médicos de acuerdo a la evolución. Lo concreto es que la mortalidad hospitalaria, si yo guío la terapéutica por saturación venosa o tratamiento usual en pacientes sépticos, fue igual. Lo que sí vale la pena destacar en este estudio, por lo menos del PROCESS, si recuerdan la mortalidad del estudio de Rivers, el grupo protocolo tenía 46% de mortalidad y el grupo activo 30%. Acá la mortalidad en pacientes sépticos es del orden del 20%. Esto hablamos de ya 13 años después. Creo que hubo un camino recorrido. La disfunción orgánica fue igual en los dos grupos. Sí vale la pena destacar que antes de la randomización, antes de las 6 horas de tratamiento de resucitación guiada por objetivos, a todos los pacientes les pasaron 30 mililitros kilo, que no es poco. El uso de ventilación mecánica fue igual en los dos grupos, y después hay otro trabajo que es publicado, el ARISE, publicado en, esto es Australia y Nueva Zelanda, con el mismo objetivo, comparar saturación venosa con tratamiento usual, 1.600 pacientes, 800 más o menos en cada rama, de vuelta, la curva de Kaplan-Meier, igual para los dos grupos. No hay ninguna diferencia en el análisis de subgrupos. Y otro estudio, hecho en Europa, PROMISE, 1.260 pacientes, 630 en cada grupo, de vuelta, la curva de sobrevida a las 6 horas, al tratamiento a los 90 días, después de una resucitación inicial guiada por saturación venosa o por tratamiento usual, es la misma. ¿Sí? Por lo tanto, yo diría, a modo de conclusión de esta primera etapa de saturación venosa, es que la desaturación venosa no es frecuente en pacientes internados en terapia intensiva y probablemente tampoco sea muy frecuente en el quirófano, excepto que haya hemorragias severas. Que su aparición, es decir, que el paciente tenga desaturación venosa, no necesariamente implica que el mecanismo es por caída del volumen minuto cardíaco. ¿Sí me querían preguntar algo? Bueno, y ante situación de shock, si el paciente, digamos, está en shock y hay desaturación venosa, es importante corregirla, pero uno debería evaluar claramente cuál es el mecanismo que la genera. No necesariamente, por eso el mecanismo de respuesta es hemodinámico ante esa situación. ¿Está hasta acá? No sé si quieren preguntarme algo o sigo con lactato. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, Doc, por favor. Bueno, lactato. Bueno, este es el metabolismo del lactato, que viene básicamente de la glucosa. A partir de la glucólisis
se genera piruvato, el piruvato entra a la mitocondria, acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa, ingresa al ciclo de Krebs y producción de ATP. ¿Está? Ahora, durante el metabolismo anaeróbico hay un desvío de esta cadena de glucólisis hacia la génesis del lactato. La producción del lactato es extremadamente elevada y continua, de 1 milimol kilo por hora, que se genera a partir del piruvato en el citoplasma, y básicamente el lactato se metaboliza por dos mecanismos. Uno, por el mecanismo clásico de gluconeogénesis, que es el ciclo de Cori, que es decir, en el músculo, la glucólisis, a partir de la glucosa, genera lactato, y este lactato por sangre va al hígado y se vuelve a generar glucosa. ¿Está? Hay un mecanismo de consumo de glucosa y producción de lactato, y un mecanismo de, a partir del lactato, producción de glucosa. Y por otro lado, otro mecanismo de metabolismo del lactato, que es la oxidación. A partir de la glucólisis se forma piruvato, este lactato se forma en sangre por la láctico deshidrogenasa, y este lactato ingresa a la mitocondria por lanzaderas o por transportadores proteicos, se vuelve a convertir a piruvato y esto entra al ciclo de Krebs, al ciclo de tricarboxilo. Es decir, el lactato no solo es una fuente de desecho metabólico a partir de la glucólisis, sino que este lactato vuelve a formar energía. Por lo tanto, el lactato entonces producido a nivel muscular se metaboliza por gluconeogénesis y forma glucosa y se oxida, que esto principalmente en el sistema nervioso central y en el corazón, entrando de vuelta al ciclo tricarboxilo. De hecho, hay estudios en marcha, un estudio con hemorragia subaracnoidea en pacientes que tienen vasoespasmo. El vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea genera daño isquémico y probablemente es uno de los mecanismos de daño más importantes. Y hay estudios de infusión permanente, infusión continua de lactato en pacientes con hemorragia subaracnoidea con el objetivo de disminuir el daño isquémico producido por el vasoespasmo. Es decir, el lactato como fuente de energía o producción de energía. Y hay estudios también en insuficiencia cardíaca en el cual se infunde lactato para aumentar el inotropismo. Digo esto pensándolo que siempre uno lo piensa como un desecho metabólico, sino que el lactato también genera energía y produce energía. Si nosotros tomamos un modelo experimental de shock en animales y lo sangramos en forma progresiva y vemos la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno, esta relación es dual. Inicialmente hay una relación plató en el cual caídas del transporte de oxígeno por sangrado llevan a caída del volumen minuto cardíaco y el consumo se mantiene a expensas de aumento de la extracción de oxígeno. Hasta que llega un momento que se habla de disponibilidad crítica en el cual la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno es lineal. Esta situación de disponibilidad crítica es lo que se denomina metabolismo anaeróbico. Acá el animal o el paciente o el que tengamos está en shock y acá la producción de ATP es menor que el consumo, se genera acidosis metabólica y el lactato aumenta en forma significativa siempre en esta disponibilidad. ¿Está bien? Se está por terminar. Quedan 10 minutos. Sí, sí. Entonces, en situación de hemorragia, el lactato condice bastante con esto. Ahora, en pacientes con... No me responde. No me deja pasar la diapositiva. A ver. Perdón, ahí está. Sí. Ahora, la génesis del lactato. Acá aumenta el lactato entonces cuando hay disponibilidad crítica. ¿Qué estudios tenemos nosotros en pacientes que nos digan que la hiperlactacidemia se asocia con hipoxia tisular? Bueno, los estudios que nos dicen esto son escasos y malos. Y básicamente no son estudios que demuestren, sino son estudios epidemiológicos. Por ejemplo, en pacientes que ingresan a terapia intensiva y que mueren dentro de las 24 horas de ingreso a terapia intensiva, sus concentraciones plasmáticas de lactato son significativamente elevadas, 12 milimoles por litro, comparado, y la relación lactato-piruvato es de 37. ¿Tá? Son bien elevadas.
Ahora, en el subgrupo de pacientes que entran a la terapia intensiva y que sobreviven a las primeras 24 horas o que fallecen después de las primeras 24 horas, los pacientes ingresan, los que fallecen con lactato de 4 y persiste elevado durante la internación en terapia, y ingresan con lactato de 4 y bajan durante la evolución en los que sobreviven. ¿Sí? Lo mismo pasa para la relación lactato-piruvato. Es decir, lo que tenemos acá son evidencias epidemiológicas indirectas en el cual la hiperlactacidemia se asocia con mortalidad y los que sobreviven de alguna manera bajan sus concentraciones plasmáticas de lactato. Pero no son estudios que de alguna manera me estén demostrando claramente mecanismos. Otro estudio publicado por Gilberto Friedman, también hace ya muchos años, en el cual él hace pacientes con catéteres de Swan-Ganz, sépticos, internados en la terapia intensiva, y le hace distintos desafíos en el primer día de internación y después del tercer día de internación. Le hace desafíos con dopamina, dobutamina, fluidos, PIP, etc. Y él lo que ve es que los pacientes en la primera fase, que es en la reciente internación, la relación es lineal, tratando de asemejar aquel gráfico que les mostré previamente, que la relación es lineal entre el transporte y consumo de oxígeno. Obviamente acá mide delta de transporte de oxígeno porque es el cambio que se produce después de estimularlo con dobutamina, por ejemplo. Y que en la fase B la relación es lineal al tercer día o más de internación en terapia intensiva después de la misma expansión o con fluidos o uso de dobutamina. Y que esto se asocia a hiperlactacidemia en la primera fase, es decir, el primer día, y lactatos normales durante la segunda fase. Estos son los, y bueno, esto da con una P significativa. Estos son los estudios que hay, o los pocos estudios que hay, que de alguna manera tratan de decir que la hipoxia tisular es un mecanismo de génesis de hiperlactacidemia o de lactato elevado en pacientes, y principalmente en pacientes sépticos. Ahora, en sepsis y en terapia intensiva, una vez que uno resucita el paciente en shock, y hay bastantes estudios, principalmente en la década del 80, en el cual uno resucitaba pacientes incluso con objetivos supranormales de transporte y de consumo de oxígeno, es decir, la entrega de oxígeno a los tejidos adecuadas, pero pese a eso, todavía persiste disfunción microcirculatoria y fallo orgánico. De alguna manera, alteración en la oxigenación tisular, no dada por la entrega de oxígeno a los tejidos, sino por alteraciones microcirculatorias. Bueno, hay algunos estudios, también pocos y pobres desde el punto de vista de definir esto, en el cual comparan en pacientes sépticos qué pasa con la microcirculación y qué pasa con el lactato. Y lo que se puede observar, esto es lo que se denomina PVD, yo no sé si conocen estudios con microcirculación y con microscopía que ve a nivel sublingual la microcirculación. Bueno, yo no tengo acá, tengo, pero tendría que salir de la clase para mostrarles, pero básicamente un microscopio que emite una luz verde que tiene una determinada longitud de onda, que es de 530 nanómetros, que es absorbida por hemoglobina. ¿Tá? Y uno lo que ve es como que tiñe hemoglobina, y lo ve en forma online, a través de las mucosas, en este caso al nivel sublingual, ves cómo pasa hemoglobina por los tejidos. ¿Está bien? La densidad vascular perfundida es cuántos vasos yo tengo en un área determinada del microscopio y cuántos tienen flujo, ¿tá? Cuántos circulan sangre. Bueno, a medida que la densidad vascular perfundida va disminuyendo, es decir, cada vez tengo menos vasos y menos flujo sanguíneo, la probabilidad de muerte se incrementa en forma significativa. Y lo mismo, esto correlaciona con las concentraciones plasmáticas de lactato. A medida que tengo más alteraciones microcirculatorias, mayores son las concentraciones plasmáticas de ácido láctico. 5.8 en el primer cuartilo de alteraciones microcirculatorias versus 2.1 en el segundo, y que esto da una diferencia estadísticamente significativa. Y las dosis de noradrenalina en estos pacientes sépticos era de 0,37 en los pacientes que tenían más alteraciones microcirculatorias y 0,05 en los que tenían menos. ¿Está bien? En otro trabajo, también epidemiológico, que compara pacientes sépticos, le miden microcirculación a nivel sublingual. Este trabajo, el anterior es un trabajo chileno y latinoamericano, este es un trabajo hecho acá en la Argentina, básicamente se hizo en el Otamendi,
Y ven lo mismo. Pacientes sépticos que sobreviven o no, y qué pasa con la microcirculación. La microcirculación claramente está afectada en pacientes con sepsis, y lo mismo pasa con los niveles de concentración de ácido láctico. 4,1 las concentraciones plasmáticas de ácido láctico en los no sobrevivientes y 1,9 lactato normal en los sobrevivientes. Es decir, alteración microcirculatoria, contra más severa, más probabilidad de mortalidad y más probabilidad de hiperlactacidemia, ¿sí? De todas maneras, la sepsis probablemente no explique toda la situación de la hiperlactacidemia. En otro estudio, este es un modelo experimental, este lo hicimos en La Plata, casi yo participé, ya tiene varios años, 2008. Lo que hacíamos era un modelo de shock endotóxico. Le infundíamos endotoxina a ovejas y veíamos parámetros hemodinámicos y microcirculatorios y lactato. ¿Tá? Durante 1 hora lo shockábamos al animal y durante 90 minutos lo resucitábamos. Estos son los parámetros de transporte y de consumo de oxígeno, tanto sistémicos como intestinales. Y como ustedes pueden ver, durante el periodo de shock hay caída del transporte y del consumo de oxígeno, sistémicos, transporte y consumo de oxígeno intestinales. Por lo tanto, hay relación lineal entre el transporte y consumo de oxígeno. Uno podría decir que el animal acá está en hipoxia tisular durante el periodo de shock. Y después los resucitábamos hasta alcanzar valores basales antes del shock. ¿Está? Con fluidos. No usábamos drogas vasoactivas. Creo que usábamos Voluben, creo que usábamos un coloide, Voluben, sí. Casi seguro. Y bueno, normalizábamos los parámetros y era igual al grupo sham, al grupo placebo, que no le inyectábamos endotoxina, ¿sí? ¿Qué pasaba con la microcirculación? A nivel sublingual, la microcirculación se alteraba durante el periodo de shock comparado con el control y se recuperaba durante el periodo de resucitación. Lo mismo pasaba con la serosa intestinal. Es decir, del lado de la serosa intestinal, durante el periodo de shock caía la microcirculación y se recuperaba durante la expansión. Y en la mucosa intestinal el comportamiento era diferente. Caía durante el periodo de shock y persistía alterado durante el periodo de resucitación. Ahora, bueno, esta es la densidad, los vasos perfundidos, no importa. Ahora, cuando uno veía el lactato en el grupo control era normal durante todo el experimento y se incrementaba el ácido láctico en la primera hora durante el periodo de shock en forma significativa, pero persistía elevado al final del experimento cuando casi todas las unidades microcirculatorias estaban recuperadas. De alguna manera, lo que pasaba a nivel sublingual y a nivel de la serosa intestinal era similar a lo que pasaba en el grupo control. Lo único que quedaba alterado era la mucosa intestinal, y la mucosa intestinal dentro de la magnitud de flujo que tiene es poca y nada. Así que obviamente hay otros mecanismos que se generan hiperlactacidemia. Digamos, por un lado puede haber hipoxia tisular, por otro lado puede haber alteraciones microcirculatorias, pero hay otros mecanismos y probablemente los otros mecanismos sean hasta más comunes que el metabolismo anaeróbico. Este es un experimento bastante interesante, hecho en el año 2003, que toman voluntarios, humanos, personas, y le inyectan endotoxina.